Matriz de riesgo HIPER. Identificación de peligros y evaluación de riesgo. La matriz HIPER es una herramienta utilizada en el campo de la seguridad ocupacional para identificar los peligros en un lugar de trabajo, evaluar los riesgos asociados y determinar las medidas preventivas necesarias. La importancia de desarrollar una matriz HIPER radica en su capacidad para ayudar a prevenir accidentes y lesiones laborales al identificar y abordar los peligros y riesgos presentes en el entorno de trabajo. Al utilizar esta herramienta, se puede llevar a cabo una evaluación sistemática de las condiciones y actividades laborales, lo que permite tomar decisiones para mitigar los riesgos y promover un entorno de trabajo seguro. La matriz HIPER consta de 4 partes principales. Identificación de peligros. En esta etapa, se identifican y registran todos los posibles peligros presentes en el lugar de trabajo, como sustancias químicas, maquinaria, condiciones ambientales, ergonomía deficiente, entre otros. Es fundamental contar con un conocimiento sólido de los procesos y actividades laborales para asegurar una identificación exhaustiva de los peligros. Evaluación de riesgos. Una vez que se han identificado los peligros, se procede a evaluar los riesgos asociados a cada uno de ellos. Esto implica analizar la probabilidad de que ocurra un incidente o accidente y evaluar las posibles consecuencias. Se pueden utilizar diferentes métodos de evaluación de riesgos, como la matriz de evaluación de riesgos, con frecuencia y gravedad, o la matriz de riesgos cualitativos, con clasificación de baja, media y alta. Determinación de medidas preventivas. En esta etapa, se definen y seleccionan las medidas preventivas adecuadas para controlar los riesgos identificados. Estas medidas pueden incluir controles técnicos, como el uso de equipos de protección personal, EPP, implementación de barreras de seguridad, modificaciones en el diseño del lugar de trabajo, programas de capacitación, entre otros. Es importante que las medidas preventivas sean eficaces y factibles de implementar. Método de realización. El método de análisis de riesgo e identificación de peligros es utilizado para poder controlar los riesgos emergentes de las actividades laborales cotidianas. El diagnóstico de riesgos y peligros, la cuantificación, ponderación y análisis de los resultados, permite poder adoptar las medidas necesarias para mejorar las condiciones ambientales del trabajo. Para ello, la matriz HIPER, que es una herramienta desarrollada y utilizada para evaluar cualquier proceso productivo, ayudará a cumplir con los requerimientos establecidos por las leyes en cuestiones de seguridad, para mejorar los procesos de capacitación de empleados y la planificación de nuevos trabajos, cambios y barra diagonal o eliminación de procesos críticos, reformas de ingeniería, etc. La matriz HIPER consta de varias partes que desarrollaremos a continuación. Análisis de procesos. Esta etapa implica realizar el análisis pormenorizado de toda y cada una de las actividades que realiza la empresa dividiéndolas por sector. Se deben especificar los diferentes procesos que serán analizados, para poder reconocer qué tareas implican un determinado riesgo a las personas, los materiales o los equipos. Identificar los peligros. Para poder identificar los peligros se debe tener en cuenta que peligro es toda fuente que pueda ocasionar daño o potencial accidentes. Estos peligros pueden venir de una máquina, de un objeto mal instalado o incluso desde fuentes como el ruido, el calor excesivo, la radiación, electricidad, etc. Para poder identificarlos es necesario realizar una exhaustiva y objetiva observación e inspección a fondo, mediante auditorías e incluso la entrevista a los trabajadores que se desarrollan en el ámbito laboral a evaluar. Riesgos asociados. Es necesario reconocer el riesgo como un vínculo de la probabilidad de que ocurra un incidente y la severidad de este. El riesgo será trascendental para determinar si se requiere o no un control sobre el proceso que se está estudiando. Evaluación de riesgo inicial. Una vez que se realizaron las inspecciones en profundidad y se ha reconocido el tipo de peligros como los riesgos que cada uno representa, se pasa a la etapa de evaluar su probabilidad y severidad. Esta evaluación se realiza mediante la ponderación de forma numérica de la severidad y la probabilidad de que ocurra un accidente en un rango de 1 a 5, donde 1 es la ponderación más baja y sus consecuencias irrelevantes hasta llegar a 5, que son las consecuencias más graves con pérdidas que pueden llegar hasta la muerte o que ocurren con mucha frecuencia. Medidas de control. El resultado de la criticidad del riesgo se encuentra mediante el producto de la severidad por la probabilidad que ocurra algún incidente. De dicho resultado se establecen las medidas de control que son: eliminar, cuando se trata de riesgos importantes. Sustituir, encontrar un proceso equivalente de menor riesgo. Control de ingeniería, reparar, reinstalar, etc. Control administrativo,
Planear el proceso de forma documentada o de una forma diferente. Equipos de protección personal, riesgos tolerables, el uso de casco, guante, calzado, etc. Reevaluación. Con las medidas aplicadas se realiza una nueva ponderación del riesgo con la misma metodología del inicio, la severidad versus la probabilidad. El resultado debe ser menor al valor inicial en un rango establecido, dentro del riesgo tolerable, caso contrario debe implementarse nuevamente medidas, para comprobar la efectividad de los resultados.